Buenas, ¿cómo les va, gente querida de mi corazón? Espero que anden muy bien. Bueno, acá estamos para seguir aprendiendo de psicoanálisis, ¿no es cierto? Vamos a ver si hoy podemos terminar con la tercera conferencia. La clase de la vez pasada, si recuerdan, fue sobre los sueños, ¿no es cierto? Bien. Entonces, antes de seguir, un par de aclaraciones. Primero una aclaración general y después una aclaración específica sobre el tema de los sueños. La aclaración general es que yo de a poco empecé a meter en mi explicación algunas cosas que no están en las 5 conferencias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las 5 conferencias justamente son introductorias y hay algunas, digamos, Freud es como bastante sintético, ¿no?, al explicar. Y hay algunas cosas que no dice, a veces porque justamente son muy sintéticas las conferencias. Y a mí me parece que vale la pena decirlas, entonces las agrego. ¿Y de dónde las saco yo, esas otras cosas que agrego? De otros textos. Por ejemplo, la metáfora esta del estanciero y el guardián, que yo expliqué la vez pasada para hablar sobre el sueño y angustia, eso está sacado de otro texto, que se llama Sobre los sueños o Sobre el sueño, ¿no?, que se los puse en la bibliografía. Y después hay otras cosas que Freud no explica y que yo igual las digo, porque Freud, ¿por qué no las explica? Porque en el momento en que da las conferencias, eh, digamos, él todavía no había, digamos, descubierto esa otra cosa que yo explico, ¿no? Esto todavía no pasó, va a pasar con sexualidad infantil. Pero cuando lleguemos a sexualidad infantil, la cuarta conferencia es precisamente sobre sexualidad infantil. Pero, digamos, lo que explica Freud en la cuarta conferencia es la teoría de la sexualidad infantil hasta el punto de elaboración que tenía en ese momento, 1909. Después la teoría continuó, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de cosas más, por ejemplo sobre el complejo Edipo en la mujer, que Freud no explica ahí. Entonces yo completo la explicación tomando cosas de otros textos. Entonces en mis explicaciones, en los videos, me baso mayormente, me atrevo a decir 80 y pico por ciento, en lo que aparece en las conferencias, pero agrego cosas de otros textos. Esos otros textos, de donde saco cosas, están también en la bibliografía, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lo que tienen estos videos es que yo reúno y ordeno todos esos contenidos en un mismo hilo conductor. Esto no lo van a encontrar, a ver, no sé, por dar un ejemplo. Cuando explique, no sé, a ver, ecuación simbólica, ¿no?, que es un concepto que está dentro del complejo Edipo de la mujer. Yo voy a empezar a explicar, venimos a explicar sexualidad infantil, después yo voy a explicar complejo Edipo del varón, después complejo Edipo en la mujer, y dentro de esa explicación voy a mechar el concepto de ecuación simbólica. Y va a quedar una explicación armada, coherente, ordenada, lógica, ¿no es cierto? No es, o sea, el concepto de ecuación simbólica, si ustedes leen los otros textos que yo les puse en la bibliografía, lo van a encontrar. Pero bueno, lo van a encontrar de manera aislada, en un texto que habla sobre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces esa es la ventaja de tener enfrente un profesor que estudió esas cosas y que al dar la clase toma diferentes contenidos, los ordena y genera un hilo conductor entre ellos. Eso es lo que yo hago acá, ¿no? Eso es el valor de... Eso es lo que diferencia lo que es tener los textos solamente de tener los textos y un profesor que ya estudió esos textos y que los ordena didácticamente, ¿no?, que ordena didácticamente los contenidos que están en esos textos. Bueno, esto por un lado. Después, por otro lado, vamos a lo específico. En relación con el tema de los sueños, o sea, lo que voy a decir en realidad no agrega mucho, porque se desprende de todo lo que ya explicamos, pero no sé si se dieron cuenta de que los sueños son, el sueño, el soñar, es el guardián del dormir. Entonces podemos dormir gracias a que soñamos, ¿no es cierto? Porque los sueños, ¿cuál es el mecanismo que produce los sueños, que genera los sueños? La deformación onírica. ¿Y qué hace la deformación onírica? Justamente deforma aquellas cosas con las que nos angustiaría soñar. Entonces nuestras representaciones intolerables quieren aparecer cuando dormimos.
Pero si aparecen así nomás, si aparecen así en toda su desnudez, en toda su franqueza, nos van a angustiar al yo, y nos despertaríamos, tendríamos sueños de angustia. Si no fuera por la deformación onírica, todos nuestros sueños serían sueños de angustia. Entonces, gracias a la deformación onírica, lo más común es que no tengamos sueños de angustia. Tenemos sueños normales. Cada tanto tenemos un sueño de angustia. Cada tanto. Cada tanto falla la deformación onírica. Pero no es lo más común. Lo más común es que funcione bien. Y por lo tanto podemos dormir. ¿Por qué? Porque soñamos con cosas pavas que no nos despiertan. Y no solo no nos despiertan, sino que incluso, ya siendo pavas, tontas, inconexas, bizarras, además las olvidamos. Porque solemos olvidar nuestros sueños. Y iba a decir otra cosa y estoy tratando de recordar cuál era. Sí. Otra cosa que explica Freud, sigo aclarando cosas sobre los sueños. Para Freud también hay como hay como un factor de descanso del yo al dormir. Entonces cuando, digamos, una idea que expresa Freud en algún lugar es que nuestro yo, ¿no? Nuestro yo, que solamente quiere admitir en la conciencia aquellas cosas que le resulten soportables, está haciendo todo el tiempo un gran esfuerzo por mantener reprimido lo reprimido, ¿no? Entonces, si volvemos a esta metáfora, ¿no? De que el yo vive en un living y en ese living solamente quiere admitir gente que no lo angustie, gente tolerable. Bueno, pero ese living tiene un sótano, ¿no? En ese sótano hay un montón de monstruitos, un montón de gremlins. Ok. Cuando aparece un gremlin lo manda al sótano. Y el dueño de la casa todo el tiempo está asegurándose de que la puerta del sótano esté bien reforzada. Porque los gremlins todos juntos hacen fuerza. ¿No? Hacen fuerza. Y pueden llegar a... y bueno, hay que tener cuidado porque en una de esas salen del sótano. Entonces, digamos, esto es una metáfora para explicar qué idea. La idea de que durante el día el yo está haciendo un enorme esfuerzo por mantener reprimido lo reprimido. Y cuando nos vamos a dormir, el yo descansa de este esfuerzo. El yo descansa de este esfuerzo. El esfuerzo de la represión, ¿no? Y la represión pide un relevo. ¿Cuál? La deformación onírica. Entonces, cuando nos vamos a dormir, el yo descansa de este esfuerzo, pero sin embargo, hay que asegurarse de alguna manera que el yo no se angustie. Entonces, que entra en funcionamiento la deformación onírica. Entonces los monstruitos salen del sótano, pero salen disfrazados, ¿no? Metafóricamente hablando. Entonces la idea es que el yo descansa de este esfuerzo cuando estamos durmiendo. Y otra cosita más en relación con los sueños. Hoy en día sabemos, gracias a avances tecnológicos y demás, sabemos más cosas sobre la fisiología del sueño que en época de Freud no se sabían. ¿No es cierto? Hoy en día sabemos, por ejemplo, que no estamos soñando todo el tiempo cuando dormimos, que hay fases más profundas del sueño que otras, ¿no? Que existe algo que se llama sueño REM, que no todo el tiempo estamos teniendo sueño REM. Entonces, hay muchos avances de la neurología que Freud no conocía en aquel momento, y estos avances no es que invaliden la teoría de Freud, lo que en todo caso hubiera sido interesante, y que nunca lo vamos a poder saber, es ver qué cosas Freud hubiera retocado de su teoría de haber conocido estos avances de la neurología, ¿no? Repito, estos avances de la neurología no invalidan lo que estuvimos estudiando en la clase anterior. ¿Dónde está la prueba? La prueba está en el mismo consultorio. Cuando el paciente te cuenta un sueño y vos tirás de la cuerdita, por donde tirás la cuerda, en el punto donde tenés que tirar la cuerda, agarrás la cuerda correcta y tirás de ella, y aparece la resistencia en el paciente. Eso te prueba que estás dando en la tecla. Eso te prueba que detrás de ese sueño, detrás de ese contenido manifiesto, se ocultaban ideas latentes. ¿Qué son las ideas latentes? Representaciones que el yo tenía reprimidas por resultarle intolerables. Entonces, más que pensar, bueno, ¿y entonces qué hacemos con esto? ¿Lo prendemos fuego? ¿La teoría ya no sirve? ¿Es obsoleta? Porque es una teoría que tiene 120 años. Y no por eso perdió vigencia, es lo que estoy tratando de mostrarles. Lo que no obsta a que probablemente
Probablemente algunas cosas hubiera retocado Freud si si hoy lo tuviéramos acá, pienso yo que retocaría algunas cosas. Porque, por ejemplo, es un hecho que no soñamos todo el tiempo. Hay algunos momentos de la noche en que no soñamos. Después también hay, repito, hay fases más profundas del sueño que otras. Si ustedes se fijan, ¿no? Si tomamos como ejemplo una noche, imaginen una noche en la que no se despiertan temprano, ¿no? Una noche típica en la que no te suena el despertador. Imagínate que, a ver, por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es la franja de dormir típica? En mi caso, entre 12:30, si no me tengo que, por ejemplo hoy que estoy en cuarentena, ayer no me tuve que acostar temprano, ni hoy levantarme temprano. Entonces, ¿a qué hora me acosté ayer? A eso de las 12:30 de la noche, más o menos. 12:15 me acosté, 12:30 estaría cerrando los ojos. Y hoy me desperté alrededor de las 8:20, 8:30, por ahí, ¿no? Esas 8 horas, a veces un poco menos, pero más o menos esa franja de 8 horas, entre 12 y pico y 8 y pico, es mi dormir típico cuando no me tengo que levantar más temprano. Bueno, si ustedes se fijan, en esos 20 minutos previos a despertarse, uno habitualmente sigue soñando. Cuando te despertás, naturalmente, venías como soñando, pero esos sueños que aparecen en esas últimas, esos últimos minutos antes de despertar, son sueños que en general no son tan bizarros. Son sueños como bastante triviales. Soñás con que, qué sé yo, estás yendo a trabajar, entonces esperás el colectivo, te lo tomás y mirás el paisaje del colectivo y te acordás de que tenías que estudiar para un parcial. O sea, lo que estoy queriendo mostrar es que son sueños bastante menos bizarros. No todos nuestros sueños son tan bizarros. Tenemos sueños que no son tan imaginativos. Y hay algunas fases de la noche, por ejemplo la última fase, pero hay otras más. No se los sé explicar bien porque no soy neurólogo, pero hay fases del sueño en que tenemos sueños muy profundos, muy intensos, muy vívidos. Vívidos quiere decir que se siente como si uno estuviera despierto. Y además bastante imaginativos, bastante bizarros. Y hay otros momentos, otras fases del dormir, en la cual tenemos sueños mucho más como con los pies en la tierra. Sueños mucho menos imaginativos, mucho más cotidianos. Y momentos de la noche en que no soñamos nada. Bueno, estas son cosas que Freud no podía saber porque en el momento todavía no se sabían, hacían falta ciertos avances tecnológicos para poder saber esto. ¿Qué diría Freud si hubiera sabido esto? No lo sabemos. Pero algunas cosas hubiera retocado de esto, indudablemente. Porque Freud siempre tuvo fe en la neurología. Esto, atención, aparte de que era neurólogo. Valga, por favor, o sea, recordemos esto, ¿no? Pero por lo menos desde esta cátedra yo no quiero plantearles una lucha ni una contradicción entre la psicología y la neurología, ¿no? O sea, hay quienes plantean esto, hay quienes plantean que día a día, ¿no? La neurología va mostrando y va a seguir mostrando que el psicoanálisis en particular, ¿no? Que el psicoanálisis se equivocó en esto, se equivocó en aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día la neurología probó que no todo el tiempo dormimos. Entonces Freud estaba equivocado. Bueno, no es tan así. No es tan así. Es lo que yo estoy queriendo mostrarles. Para mí, la neurología no... el trabajo de la neurología no es derribar el psicoanálisis. Más vale que el psicoanálisis no puede negar ciertos descubrimientos de la neurología. Es más, creo que está obligado a reconocer esos descubrimientos. Actitud que en general no toman muchos psicoanalistas. Algunos sí, pero la mayoría no. Pienso que el psicoanálisis no puede negar esos descubrimientos, tiene que aceptarlos y ver cómo reforma lo que dice en función de esos descubrimientos. Pero no porque esos descubrimientos nieguen, de entrada, todo el edificio del psicoanálisis. Y aceptar esos descubrimientos de la neurología no constituye ningún tipo de traición a Freud ni nada que se le parezca. El mismo Freud, repito, y esto quería llegar yo, el mismo Freud le daba mucha importancia a la neurología, a la neuroendocrinología también,
¿no? Entonces Freud hubiera, si estuviera vivo hoy, hubiera leído ávidamente todos los informes y papers con cada nuevo descubrimiento neurológico, y neuroendocrinológico y todo, y psiconeuroinmunodocrinológicos también. Bueno, lo hubiera leído para mí ávidamente. Entonces, a no subestimar para nada la neurología, es, bueno, qué sé yo, es lo que yo trato de transmitirles, ¿no? Quizás se piensen ustedes, ¿y pero por qué Nieto se toma el trabajo de aclarar todo esto? Me tomo el trabajo de aclarar todo esto porque existe en el ámbito del psicoanálisis cierta como postura defensiva, ¿no? Como cierta actitud de decir, bueno, vos, ciencia, dirás lo que quieras, pero esto no me lo toques, el psicoanálisis no me lo toques, esto es así, siempre fue así, ¿no? Como cierta postura como casi que toca lo religioso, ¿no? Y bueno, no es tan así. Lo que pasa es que hay que hacer el esfuerzo de integrar las dos cosas. Y este esfuerzo por lo general no se da. No se da. En general, por parte de los psicoanalistas, no todos, repito, no todos, no son todos, pero en general hay como cierta actitud de desinteresarse en lo que dice en los descubrimientos neurológicos. Y por otra parte, los psicoanalistas en general no tienen interés en las neurociencias. Y la gente que es del ámbito de las neurociencias, pienso yo, es la sensación que me da, no es que no tenga interés en el psicoanálisis, sino que más bien no saben de psicoanálisis. Entonces, la integración que deseamos, la integración que estaría bueno tener, ¿no? Haría falta de saber bastante de psicoanálisis, de estar ayornado de los descubrimientos de las neurociencias y especialmente de la neurología, para ver cómo puede integrarse todo esto. Y eso sería muy interesante. Pero bueno, eso como que en general, que yo sepa, no se da mucho, ¿no? Insisto, yo estoy contando, por un lado transmitiendo mis impresiones subjetivas, y por otro lado, hablando de lo que es la generalidad con excepciones que claramente están, ¿sí? Hay psicoanalistas que se interesan mucho y psicoterapeutas que se interesan mucho en las neurociencias, y hay gente del ámbito de las neurociencias que lee de psicoanálisis también. Bueno, yo hablo como de la generalidad. Entonces sería súper interesante tratar de llevar a cabo el esfuerzo teórico de integrar este enorme tesoro que es la teoría que nos dejó Freud, tesoro falible, porque el conocimiento siempre es falible. Esto es otra cosa que muchas veces no... Es muy común en el ámbito del psicoanálisis escuchar expresiones tales como la enseñanza de Freud, y cuando estamos diciendo la enseñanza de Freud, le estamos dando un tono religioso a la cosa, ¿no? Estamos diciendo algo así como la enseñanza de Moisés, la enseñanza de Cristo. O sea, es muy común enseñar el psicoanálisis como un cuerpo de conocimientos acabado, no perfectible. ¿Y a qué me refiero con no perfectible? A que no se lo puede mejorar más. Ya está en el estado de perfección máximo que puede alcanzar, ¿no? Se suele enseñar así el psicoanálisis. Y no es así. Y no era así para el mismo Freud. Fíjese lo que yo mismo les estoy mostrando, lo que el propio Freud les está mostrando, cómo él trataba de perfeccionar su teoría, ¿no? Entonces, bueno, todo esto viene a cuento de qué, repito, a que sería súper interesante llevar a cabo un perfeccionamiento de esta teoría a la luz de muchos descubrimientos de las neurociencias, lo cual no significa traicionar el psicoanálisis, que es lo que muchos piensan. Sería para mí hacer lo que el mismo Freud hacía, Lo que pasa es que acá hay otro problema, que es, si yo digo, ok, Freud decía tal cosa, y gracias a las neurociencias sabemos tal otra cosa, entonces esto que dijo Freud, en verdad, habría que modificarlo un poco, y en vez de decir esto y lo otro, la cosa en realidad es así, así, así. Entonces Freud decía A, B, C, bueno, es A, B, D. No sé cómo plantearlo, a ver si se me entiende la idea. Un cierto retoque en la teoría. Bueno, eso, o sea, en definitiva acá hay un problema muy serio, que es
que ese retoque en la teoría. Supongamos que yo tomo algo de las ciencias, y con eso que tomo de las neurociencias, y con eso que tomo de las neurociencias, decía, y con eso que tomo de las neurociencias propongo cierta modificación en la teoría de Freud. Eso constituye una mejoría en la teoría de Freud, o una traición a la teoría de Freud, o un no haber entendido la teoría de Freud, o un desvío respecto a la teoría de Freud. Acá hay un problema serio, porque en última instancia, o sea, el conocimiento siempre es un emprendimiento social, comunitario. Entonces los que van a terminar de sancionar, de definir el carácter de lo que yo digo, son mis propios colegas. Entonces, no está enteramente en mis manos llevar a cabo eso, porque mis colegas van a decir, o bien, que qué bien, nieto, hiciste un avance, o nieto, te estás desviando de la senda de Freud, con este espíritu religioso que existe lamentablemente en psicoanálisis. Entonces, lo que haría falta es una comunidad que, hasta donde yo llego a ver, no existe. Hasta donde yo llego a ver, no existe. Porque tenés la comunidad de los psicoanalistas, con sus propias características, y la comunidad de los que se dedican a las neurociencias, donde tenés psicólogos, neuropsicólogos, neurólogos, psiquiatras, etc. Haría falta una comunidad con características una comunidad que no existe, una comunidad que sepa de las dos cosas, ¿no? Y en general, los que saben de neurociencias no saben de psicoanálisis, y los que saben de psicoanálisis se desinteresan de las neurociencias. Es un problema. Es un problema. Bueno, qué sé yo. Bueno, listo, me desvié un poquito, como pueden ver. Vamos a seguir. Entonces, estuvimos con la teoría de los sueños y... ¿con qué vamos hoy? Bueno, ¿por qué hice todas las aclaraciones antes sobre que yo empiezo a meter cosas de otros textos y demás? Porque ahora, por ejemplo, lo voy a hacer. El final de la tercera conferencia es acerca de lo que llamamos habitualmente... acá hay cosas que quedaron de la vez pasada, ¿no? Hice una línea acá. Vamos a hacer una doble línea para que quede más claro. ¿Sí? Y empezamos con anotaciones de la clase de hoy. Entonces, el final, ¿sobre qué tema trata el final de la tercera conferencia? Sobre las formaciones del inconsciente. Formaciones del inconsciente. Entonces, ¿qué entendemos por formaciones del inconsciente? Perdón, tengo una contractura en la espalda que por momentos parece que desaparece y después viene y me dice, acá estoy. Como las representaciones reprimidas, que retorna mi contractura. Bueno, entonces, llamamos formaciones del inconsciente a todas esas maneras, múltiples maneras, que tiene el inconsciente de hacerse escuchar. Entonces, formaciones del inconsciente en verdad es, yo me atrevo a decir que es sinónimo de formaciones sustitutivas. ¿Por qué? Fíjense, a ver, ustedes ya conocen dos formaciones del inconsciente. Los síntomas y los sueños son formaciones del inconsciente. Pero no son las únicas formaciones del inconsciente, porque hay otras. Hay otras. Entonces, otra formación del inconsciente es, por ejemplo, otro ejemplo de formación del inconsciente son los famosos lapsus. Para ser un poquito más propios vamos a decir lapsus linguae. Lapsus linguae. Como para decirlo con nombre y apellido. Bien, ¿qué son los lapsus linguae? Lapsus linguae es una expresión en latín que significa equivocaciones de la lengua, tropiezos de la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? Los lapsus linguae serían
ciertos errores que cometemos al hablar o también al escribir, donde el yo quería decir algo, pero como el yo al hablar se distrajo por un momento, bajó la guardia por un momento, enfocó su atención en otra cosa, el inconsciente aprovechó y se metió y dijo algo. Hay un lapsus linguae cuando el yo, o sea yo, quería decir una cosa y lo que dije no era lo que quería decir. Me quedó un poco diferente. Y en esa pequeña diferencia, en ese pequeño retoque que hubo de lo que yo dije, se metió otra palabra, una palabra que viene del inconsciente, que viene de mis representaciones reprimidas. Por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, un paciente, estoy, no sé, atendiendo a un paciente y el paciente, a ver, uno se inventa ejemplos, ¿no? Pero bueno, me parece que este ejemplo va a servir para que se entienda la idea. Ustedes vieron que, bueno, ya casi no existen, ¿no? Pero antes las películas se pasaban en una videocasetera. Estaba la videocasetera, después el reproductor de DVD, después el reproductor de Blu-ray, y ahora ya casi está desapareciendo también eso, ¿no? Entonces, pero en otra época, cuando uno quería mirar una película, uno iba al videoclub y alquilaba el cassette grande así, y uno lo reproducía en la videocasetera. Entonces, ¿qué pasa si un paciente me dice, yo lo único que, yo lo que más quiero, a ver, el paciente me quiere decir, yo lo que más quiero es tener una videocasetera. Eso es lo que el paciente me quiere decir, ¿no? El paciente viene hablando con su discurso, que bla bla bla, que bla 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 bla, y yo lo escucho. Bla 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 bla, y yo la verdad lo que más quiero es tener una videocasetera. Eso es lo que me quiere decir. Su discurso viene encarado hacia eso. Pero cuando llega el momento de decir videocasetera, el paciente me dice, yo lo que más quiero, como se produjo cierta distracción, atención, se produjo cierta distracción en el yo. Cuando el yo baja la guardia, cuando el yo se distrae, y eso pasa a veces cuando el yo habla muy rápido, o simplemente porque se distrae, ahí es cuando suele aprovechar el inconsciente para decir, acá estoy. Bueno, entonces decíamos, el paciente viene hablando y en vez de decir, yo lo que más quiero es tener una videocasetera, dice, yo lo que más quiero es tener una videocajetera. Bueno, ¿qué pasó acá? Esto es un lapsus. Esto es una formación del inconsciente, una formación sustitutiva. ¿Por qué? Porque la frase quiero tener una videocajetera, no me entra en la hoja, es una formación sustitutiva ¿de qué? De una representación que al yo le resulta insoportable. ¿Cuál? Quiero tener una cajeta. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir. ¿No es cierto? Y la relación que hay entre el lapsus y la representación, o sea, el lapsus sería esto, ¿no? La equivocación. La relación que hay entre esta equivocación y la representación intolerable es la misma que hay entre el síntoma y la representación intolerable, entre el contenido manifiesto del sueño y las ideas latentes del sueño. O sea, esto constituye una alusión indirecta a esto, una versión deformada de esto. Y como siempre, hay un hilo conductor que conecta a esto con esto. ¿Cuál? Pero es obvio. Esta J.
fíjense, como una sola consonante ya nos puede dar la pista de qué pasa en el inconsciente de esa persona. Lo que más quiere en el mundo es tener una cajeta. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que se entienda mejor con su deseo. ¿No es cierto? Bueno, fíjense entonces que quiero tener una cajeta es la representación reprimida de la persona que trató de llegar, o sea, quiso llegar a la conciencia como toda representación reprimida, lo logró, pero lo logró pagando el precio de cierta deformación. Entonces cajeta se disfrazó en videocajetera. Ahí va. Videocajetera admitió el ingreso a la conciencia. Ahora, toda equivocación al hablar es un lapsus. Cada vez que uno se equivoca al hablar, ¿está hablando el inconsciente? No, porque uno se puede equivocar por 1.000.000 de razones. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si algo que dijo una persona constituye un lapsus, constituye una expresión de una representación reprimida o es una equivocación más al hablar y ya no tiene significado inconsciente? Pues la manera de saberlo es la misma de siempre. ¿Qué hacemos los psicoanalistas? Interpretamos. Le decimos si un paciente mío dice esto, le voy a decir, ¿por qué dijiste biocajetera? O háblame de la biocajetera, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que va a aparecer es la resistencia. Puedo haber dicho biocajetera porque, qué sé yo, simplemente se le patinó una consonante por casualidad. Y en ese caso lo que voy a encontrar cuando el yo intervenga es con que el yo no ofrece resistencia. Pero si el yo ofrece resistencia, si el yo no quiere hablar del tema, me cambia de tema, o lo que fuere, entonces eso me da a mí la pauta de que ahí se expresó una representación reprimida, una fantasía inconsciente, la de tener cajeta, que la persona no quiere aceptar. ¿Se me sigue? Bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya tenemos los lapsus, ¿no? Que son las equivocaciones al hablar. ¿Y esto puede pasar por escrito? Puede pasar que vos querías anotar algo y lo que escribiste fue algo diferente de lo que querías escribir, ligeramente diferente, ¿no? Pero en esa versión ligeramente diferente logró expresarse una representación reprimida, ¿no? Porque acá en videocajetera se expresó una representación reprimida. La J nos da la pista. La J es el hilo conductor. Bueno, ¿puede pasar por escrito? Sí, claro. Sí, claro. Yo siempre cuento la anécdota de cuando estaba estudiando niñez, ¿no? La materia de niñez en la carrera de psicología. Y una compañera me pasa, yo le pido apuntes de una clase en la que no había estado, y había sido sobre creo que el chico de 20 meses, una cosa así, ¿no? Entonces supóngase que el tema había sido ese, ¿no? Características evolutivas del niño de 20 meses. Entonces ella anotó. Tenía que anotar niño de 20 meses. Ok, ¿qué anotó? El niño de 20 años. Bueno. Ok, bueno, acá también, ¿no? Es un lapsus, pero por escrito, es una equivocación al escribir, ¿no? Así que bueno, su psicólogo tendrá que preguntarle qué pasa con el niño de 20 años. Su cabeza estaba no un niño evidentemente, sino alguien de 20 años, y eso quedó expresado en esa equivocación. En vez de poner 20 meses, 20 años, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos las equivocaciones al hablar, las equivocaciones al escribir. Al leer te puede pasar también, que estás leyendo algo y la palabra que lees, si estás leyendo en voz alta, la palabra que lees no es la palabra que estaba escrita. Y ahí también podemos tener lo mismo. Puede haber una formación sustitutiva. ¿Qué más? Estas equivocaciones pueden pasar en actos también. En actos. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo, vos me decís, no sé, me prestás el fibrón
y yo te doy el celular. O me decís, ¿no me das tu número de documento para algo, qué sé yo? Y yo te doy mi número de celular, por ejemplo, y no me doy cuenta. Bueno, ahí, o sea, yo quería hacer determinada cosa, pero mi inconsciente me mostró que quería hacer otra cosa. ¿Se me sigue lo que estoy diciendo? Entonces, en la formación del inconsciente, vemos cómo se mezcla lo que el yo quiere decir o quiere hacer versus lo que el inconsciente de la persona quiere decir o quiere hacer. ¿No? Y siempre sabemos que lo que el inconsciente quiere hacer o decir es lo que en el fondo la persona verdaderamente quiere hacer o decir. ¿Se me sigue? Entonces, por eso, pero lo que pasa es que ahí hay algo que la persona no quiere aceptar. Hay algo, eso que se expresa disfrazadamente en un lapsus, en una formación del inconsciente, es algo, es un deseo que la persona le está costando aceptar. Y como le está costando aceptar, digamos, no habla del asunto y lo tiene guardado en un sótano. ¿Y qué logra, qué hace este deseo? Lo que hace este deseo es expresarse como puede. Se expresa en un síntoma, se expresa en un sueño, se expresa en un lapsus, o se expresa en una acción que quedó alterada, como la acción de darte, en vez de darte el fibrón, te doy el celular. Eso es un acto donde lo que yo hice no era lo que yo quería hacer, sino que lo que salió es una mezcla de lo que yo quería hacer y lo que yo inconscientemente deseo. ¿Se me sigue? Entonces, ¿cómo se llama a estos actos? Se los llama actos fallidos. Vamos anotando acá. Entonces, lapsus linguae sea oralmente o por escrito. Actos fallidos, ¿sí? Habitualmente se llama actos fallidos a los lapsus, a las equivocaciones al hablar se los llama vulgarmente actos fallidos, ¿no? Dije tal cosa, tuve un acto fallido. En rigor, los actos fallidos son precisamente actos, acciones, ¿no? Fallidos, ¿por qué? Porque el propósito que había no se cumplió. Si yo te tengo que dar el fibrón y te doy el celular, el propósito no se cumplió, yo te tenía que dar el fibrón. Bueno, ¿pero por qué te di el celular? Bueno, eso es algo que tendré que ver en la terapia, ¿no? Ahora, vamos a hacer la misma aclaración que hicimos con los lapsus. Cualquier equivocación que comete una persona está motivada por razones inconscientes. Cualquier equivocación que comete una persona está motivada por razones inconscientes. En verdad no, porque uno se puede equivocar porque uno es falible, uno se equivoca, es un hecho que uno se equivoca. Entonces, bueno, por 15.4ª vez, ¿cómo hacemos para saber si dimos en la tecla? O sea, si la persona al hacer eso estaba haciendo algo que, o sea, si la persona fue traicionada por su propio inconsciente en ese acto que hizo, ¿qué hacemos? Le pedimos a la persona que rinda cuentas de eso, que se haga cargo de eso. Como en el lapsus, ¿por qué dijiste esta cosa? Y en este otro caso, ¿por qué me diste el celular? Por ejemplo. Entonces, si la reacción del yo, cuando queremos hacer cargo al yo de esto, el yo reacciona con resistencia, entonces por ahí cantaba Garay, o por ahí cantaba Gardel, o por ahí cantaba el inconsciente. La resistencia es el indicio de que nos estamos acercando al inconsciente. Bueno, entonces tenemos los lapsus, los actos fallidos. Después, muchos errores en la memoria. Muchos errores en la memoria nos hablan de conflictos que tiene la persona, de cosas que no quiere aceptar. Entonces, fíjense que muchas veces ocurre que uno olvida un nombre, por ejemplo, ¿no? Un nombre que uno sabe, un nombre que uno ya conoce. Y el nombre que te sale en el momento es un nombre que no es el verdadero nombre, y vos sos perfectamente consciente.
¿no? Entonces, hay olvidos que están motivados por razones inconscientes. Por ejemplo, uno que me pasó a mí una vez. Yo me quería acordar del protagonista de Walking Dead. Yo ya había visto como 6 temporadas de Walking Dead. Mirá si no voy a saber el nombre del protagonista. Y un día iba caminando por la calle y me quería acordar y no me podía acordar. No me salía el nombre del protagonista. ¿No? Entonces, ¿qué nombres me salían? Me salía el nombre William. Yo sabía perfectamente que no se llamaba William, el protagonista. Otro nombre que me salía era Dickie, que es el nombre de un tío que tengo yo, sabía que no se llama Dickie. Otro nombre que me salía era Henry, no se llama Henry el protagonista. ¿No? Bueno, todos estos son los nombres sustitutivos del nombre que yo me había olvidado. ¿Y cuál es el nombre que yo me había olvidado? Rick. Una vez más, hay un nexo asociativo, fíjense. En William y en Dickie, la segunda letra es la misma. Acá tenemos la CK también. ¿Ven que las pistas están? Los hilos están. Y en Henry tenemos la sílaba RI, que está acá también, en Rick. Es más, yo con pedacitos de estos nombres ya puedo armar el nombre. Y sin embargo no me salía. Mucho tiempo después me acordé, era Rick. Y ahí me puse a analizar y me di cuenta que había tenido un olvido que... ¿Por qué me había olvidado yo de Rick? El punto es... Rick es una representación intolerable para mí. En este momento no, porque ven que puedo hablar de eso. Pero en ese momento, por circunstancia de la vida, el nombre Rick se asociaba con otras cosas que en ese momento me tenían medio mal. Entonces, por esa razón, yo olvidé, reprimí el nombre Rick. ¿Sí? El nombre Rick, por cómo suena, se parecía con otro. Digo, el nombre Rick se parecía, se asociaba con otras cosas, ¿no? Que yo no quería recordar en ese momento. Entonces, sin darme cuenta, yo había reprimido el nombre Rick. El nombre Rick. Y cuando me quise acordar el nombre no podía, porque estaba reprimido, estaba en mi inconsciente. ¿Y qué aparecían en su lugar? Nombres sustitutivos del nombre reprimido. Estos nombres sustitutivos son formaciones sustitutivas. ¿Cómo lo es? Quiero tener una videocajetera con respecto a... quiero tener una cajeta. ¿Cómo lo es? También. Te doy el celular con respecto a... no sé qué es lo que te quiero dar, pero habrá que ver qué es. ¿Sí? Pero acá tiene un acto fallido. No sé qué es lo que te querré dar. Pero darte el celular es un acto fallido respecto de alguna intención que habrá que ver cuál es. ¿No? Ok. Este es imaginario, el de Rick me pasó de verdad. Pero ven que aparece una y otra vez el mecanismo de la formación sustitutiva. Entonces, formación del inconsciente. Lapsus, actos fallidos. Nombres sustitutivos cuando se produce el olvido, ¿no? Bien, nombres sustitutivos, que es lo que decíamos recién, con William, Henry, Dickie. Y si yo me olvido de... una fecha, va a pasar lo mismo. Van a aparecer fechas sustitutivas. ¿Ven que vamos en la misma línea? Fechas sustitutivas. Y si yo me olvido de... algún recuerdo angustiante de mi pasado, ¿qué pasa si yo en mi pasado, en determinado momento de mi pasado, tengo un recuerdo angustiante? Lo que va a pasar es que ese recuerdo lo voy a reprimir. Y ni siquiera me voy a dar cuenta de que lo reprimo. ¿No? Bueno, ¿qué va a pasar con ese recuerdo? Lo que va a pasar es que tenemos un recuerdo angustiante.
¿no es cierto?, del pasado. Ese recuerdo angustiante va a ser sustituido por lo que Freud llamaba un recuerdo encubridor. Recuerdo encubridor. Entonces, atención, porque solemos pensar que nuestra memoria es fidedigna, que nuestra memoria no nos engaña, y sin embargo nos engaña y bastante. Entonces, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Supónganse, vos me preguntás, a ver, me pedís, hablame, nieto, de, por ejemplo, a ver, para salita de 5, yo me cambié de colegio. Sí, estaba en un colegio y empecé, o sea, hasta cuarto, salita de 4 hice en un colegio, en un jardín, y después empecé la salida de 5 en otro jardín. Entonces vos imagínate que, acá también estoy inventando porque no me acuerdo, pero estoy inventando. Imagínate que en mi primer día de clases en el jardín, en ese jardín en el que empecé, la última salita del jardín, imagínate que en ese primer día, en ese lugar, me pasó algo o experimenté algo que sería angustiante recordar. Que sería angustiante recordar. ¿Qué va a pasar cuando lo quiera recordar? Lo que va a pasar es una de dos. O bien, te digo, no me acuerdo de nada, o bien, ese recuerdo quedó deformado hasta convertirse en un recuerdo encubridor. O sea, igual que pasa con el sueño, que las representaciones reprimidas, o sea, las ideas latentes, son suficientemente retocadas, suficientemente deformadas para que dejen de ser angustiantes. Bueno, lo mismo pasa con nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos angustiantes son o bien olvidados o bien retocados lo suficiente para perder su carácter angustiante. Cuando ya fueron suficientemente retocados, suficientemente maquillados, disfrazados, lo que tenemos en su lugar es un recuerdo encubridor. Recuerdo encubridor. Entonces uno tiene recuerdos encubridores de la infancia. Son esos recuerdos pavos que uno no puede entender por qué los recuerda. Entonces yo te puedo decir, mira, la verdad es que lo único que me acuerdo es de un arenero, de que había un perro blanco en la calle y de que pateé una piedra, qué sé yo. Y uno dice, pero ¿por qué me acuerdo de estas cosas? ¿Qué relevancia tiene? No tiene ninguna relevancia. Lo que pasa es que probablemente ahí hay un recuerdo que te resultaría angustiante recordar hoy en día. Y como te resultaría angustiante recordarlo, lo reprimiste y cuando tu memoria bucea en los recuerdos y trata de localizar ese recuerdo, lo que aparece es una versión deformada de ese recuerdo, un recuerdo encubridor. Entonces, todos los detalles que te angustiarían de ese sueño están tapados con otras cosas, con el perro blanco, la piedra, el arenero, qué sé yo. ¿No es cierto? Y en relación con los recuerdos de la infancia hay que aclarar algo importante. O sea, un recuerdo es reprimido o tapado con un recuerdo encubridor cuando recordar eso nos angustiaría en nuestro presente. Porque una vivencia puede no haber sido angustiante en su momento. Pero que no haya sido angustiante en su momento no significa que no te vaya a angustiar hoy en día, en tu presente, recordar eso. O sea, para entender bien esto tenemos que llegar a la teoría de la sexualidad infantil, que ya estamos ahí nomás de llegar a eso. Pero, por ejemplo, una cosa que pudo haber sido angustiante en su momento y no serlo ahora, es, por ejemplo, espiar, volvemos al tema de la madre, espiar a la madre desnuda, por ejemplo, ¿no? O abrir la cortina del baño para ver a la madre desnuda. Eso es algo que al chico en esa edad no lo angustia. Ya vamos a ver por qué, porque el chico no tiene super yo, tenemos que seguir completando el cuadro, ¿no? Pero estas manifestaciones de sexualidad perversa, porque el chico es sexualmente perverso, lo vamos a empezar a ver la vez que viene, no angustian al chico, mientras todavía está en su infancia sexual. Claro, después sos grande y la pucha que te angustia recordar que querías espiar a tu madre desnuda. Entonces, ¿qué hace nuestra cabecita? Reprime eso. Y muchas veces lo tapa con un recuerdo encubridor. Entonces, esto lo digo para plantear un ejemplo de que una cosa que no fue angustiante en su momento puede ser angustiante de recordar más adelante. Y entonces actúa la represión. ¿No es cierto? Bien. Bueno,
Y después Freud es como que amplía todo esto y nos dice, bueno, pero fíjense, gente, que hay montones de cosas donde puede expresarse el inconsciente. Todas las cosas que hacemos no sé, cuando no sabemos, una persona que es así, supónganse, ¿no? O una persona que no sé, que está todo el tiempo rascándose una parte del cuerpo, una persona que, o sea, todos los jugueteos que hacemos con la ropa, con el pelo, con objetos, podrían estar siendo formaciones sustitutivas. Podrían estar siendo la expresión deformada de ciertas representaciones reprimidas. Hay que ver, como lo vamos a saber interpretando, pero se interpreta en el consultorio, obviamente, ¿no? No ahí, no en la calle, y menos en un aula. Entonces, Freud pone como ejemplo juguetear con objetos, con la ropa, tararear melodías. Bueno, todas esas cosas que hacemos con las manos mientras nuestro yo está distraído en otra cosa, y esto es algo que suele pasar al hablar. Fíjese todas las cosas que hacemos cuando hablamos con otra gente. Cuando hablamos con otra gente nos ponemos a juguetear con objetos de una manera que jamás haríamos si no estuviéramos hablando, ¿no? Entonces, qué sé yo, quizás si yo me pongo a hablar con una persona, ahora una persona que tengo enfrente, no me doy cuenta y empiezo a hacer esto, por ejemplo. Meto y saco el tapón. Cosa que si no estoy hablando ni a gancho me pongo a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a poner así yo solo, poner y sacar el tapón? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero sin embargo, cuando uno habla con otra persona, el yo está ocupado en otra cosa. El yo está con la atención puesta en otra cosa. Por eso es posible que aparezcan estas cosas, que podrían ser formaciones del inconsciente. Podrían ser formaciones sustitutivas. Entonces, hablamos de los lapsus, de los recuerdos encubridores, de los actos fallidos, de los nombres sustitutivos, las fechas sustitutivas. Pero en última instancia, el inconsciente nos puede llegar a salir por cualquier poro de la piel. Esto es lo que está queriendo decir Freud. Y algo que nos tiene que enseñar esto es que no hace falta ser un neurótico para tener un inconsciente. No hace falta ser un neurótico para tener representaciones reprimidas. No hace falta ser un neurótico para que tu yo esté en malos términos. No hace falta, decía, ser un neurótico para que tu yo esté en malos términos con algunas representaciones y por esa razón las haya reprimido y quieran expresarse. Entonces, hablamos específicamente del neurótico ¿cuándo? O sea, hablamos de una persona que necesita tratamiento ¿cuándo? Cuando aparece el síntoma. Porque el síntoma es también una formación del inconsciente, pero es una formación del inconsciente que produce padecimiento, cosa que no hace ni el sueño, ni los recuerdos encubridores, ni los lapsus, ni nada de eso. No producen padecimiento. ¿No es cierto? Bueno, y hay más cosas para agregar, ¿no? Sobre qué pasa con el síntoma, ya vamos a llegar. Para cerrar, lo que sería tercera conferencia. Freud cierra la tercera conferencia con una especie de reflexión, sobre por qué, fíjense que es el año 1909, ¿no? Y fíjense lo que él dice en el año 1909. Él se pone a hablar del rechazo que genera el psicoanálisis en muchas personas. Porque hay personas que rechazan el psicoanálisis con toda su alma, con toda su alma. Hace poco falleció Mario Bunge, un gran intelectual argentino, qué sé yo, no sé cuánto tenía como 100 años ya. Y hasta el último de sus días trató de mostrar que el psicoanálisis es toda una gran mentira. Bueno, estoy hablando de alguien a quien le tengo mucho respeto, porque es una gran figura intelectual, pero hay gente que tiene un odio visceral al psicoanálisis, ¿no? Bien, y Freud se pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué esta teoría que yo explico genera este odio? No hay ningún geólogo que plantee una teoría sobre el cuarzo que genere este odio que genera mi teoría. No hay ningún biólogo que plantee una teoría sobre los ecosistemas que de golpe genere el rechazo que genera mi teoría. No hay ningún matemático que plantee algo que genere este rechazo. No hay ningún químico que plantee una reacción química que de golpe genere que la gente quiera activamente mostrar que lo que estoy diciendo es una estupidez. Y sí pasa con el psicoanálisis. Entonces, ¿por qué el psicoanálisis genera esta repulsa, este rechazo por momentos tan visceral? Y él se pone a reflexionar y la reflexión que hace es la siguiente. ¿De qué habla mi teoría? Mi teoría habla precisamente de cómo estamos llenos de deseos que no queremos aceptar.
Y muchas veces no aceptar esos deseos nos tiene a mal traer, genera síntomas. Y si no genera síntomas, bueno, igualmente puede generar otras cosas. Sueños, lapsus, actos fallidos, recuerdos encubridores, etc. Entonces, si queremos saber cuál es la verdad que se oculta detrás de eso, hay que interpretar. Pero interpretar, cuando la interpretación es acertada, genera una consecuencia inmediata. ¿Cuál? La aparición de la resistencia. Y esto es lo que yo veo en el rechazo al psicoanálisis. Lo que veo en el rechazo al psicoanálisis es la misma resistencia que veo en mis pacientes cuando los analizo. Porque a ningún paciente le gusta que lo acerques a esas cosas hacia las cuales siente rechazo. Porque fue ese mismo rechazo el que lo hizo enfermar. Pero enfrentar ese rechazo y bajar esa resistencia es la única manera de curarse. Bueno, por fuera del consultorio pasa lo mismo. ¿Por qué hay gente que tiene tanto odio hacia mi teoría? Porque ese odio que tiene hacia mi teoría es otra manifestación de la resistencia del yo. Mi teoría les habla de eso, de lo que nadie quiere escuchar. ¿De qué? De cosas que están en vos, que son verdad, que realmente deseas y que no querés aceptar que deseas. Entonces, particularmente en el caso de los académicos, en el caso de los intelectuales, dice Freud, la resistencia al yo se disfraza de un rechazo académico a mi teoría. ¿No? Entonces, ¿cómo hace? A ver, si yo estoy con un... Freud, bueno, no dice esto textual, pero quiero que se me entienda lo que estoy queriendo decir. Si yo estoy atendiendo a un neurótico y con una interpretación que yo tengo le muestro que lo que realmente desea tener es una cajeta, como en el ejemplo que yo estaba dando. Tiene la fantasía inconsciente de tener entre las piernas una cajeta porque él mismo lo está diciendo. ¿No? Fíjese que ni yo estoy metiendo esa idea en su cabeza, fue él mismo el que lo dijo. Yo estoy haciendo esa interpretación. Y si no le gusta escuchar eso porque a él mismo le cuesta aceptar ese deseo, entonces ¿cómo reacciona? Con resistencia. Con resistencia. Bueno. Ahora, ¿cómo reacciona un intelectual o un científico? También con resistencia, pero por ser un intelectual o un científico, lo que va a hacer es escribir, supónganse, un libro, un artículo, un paper, una investigación, algo, para mostrar cómo lo que yo digo son puras gansadas. Esa es la forma, entonces, digamos, los artículos, los libros, etcétera, que buscan mostrar que el psicoanálisis está equivocado, son otra forma de la resistencia. Son la forma particular que adopta la resistencia cuando quien resiste es un intelectual, es el yo de un intelectual o el yo de un científico. Y entonces adopta esa forma, mucho más sofisticada, pero que es otra expresión de la resistencia al yo. ¿No? Y esto sigue pasando al día de hoy. Al día de hoy a Freud lo siguen queriendo matar. ¿Sí? Pero no lo pueden matar. Al día de hoy siguen queriendo mostrar que estaba equivocado. Desde que Freud... esto es año 1909... y la gente ya estaba queriendo decir, no, bueno, pero esto igual es un error y está superado. Año 2020 y siguen diciendo lo mismo. Bueno. Ok. Suficiente por hoy. ¿Sí? La vez que viene vamos con cuarta conferencia y empezamos con sexualidad infantil, que es un tema importantísimo. Bueno, nos vemos. Cuídense. Chao.